dicho Juan, yo soy catedrático de Ingeniería Hidráulica del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Bueno, yo les voy a hablar de qué tecnología podemos usar para gestionar el riego. El riego, todo lo que lleva incluido el riego, el agua, la energía, en fin, ahora dividir un poco en qué ámbito nos vamos a mover. Una cifra de rápida de contexto de lo que es el olivar de regadío, pues la actualidad supone en Andalucía que hay aproximadamente 1.600.000 hectáreas de olivar, pues más de una tercera parte es ya hoy en día de riego. Esto pues en los años 90, que fue precisamente a raíz de la sequía importante que hubo, anterior a la que tenemos ahora, pues fue cuando empezó el crecimiento de la superficie de riego, precisamente en Jaén. Esto significa que el olivar en riego hoy en día ya en Andalucía es prácticamente la mitad de lo que se riega, más de la mitad. Y prácticamente casi, hemos dicho, una de cada 3 hectáreas son de riego, y usa aproximadamente el 50% de la superficie de regadío de Andalucía usa el 22% del agua. Es decir, que la mitad usa solo una quinta parte, la mitad en superficie solo usa una quinta parte del volumen de agua. Eso sí lo comparamos con otros cultivos, como el caso del arroz, que representa un 5% de superficie y que en porcentaje de volumen de agua pues vamos a más del 30%, pues son cifras significativas. Tiene un potencial de crecimiento ligero la superficie de riego en el olivar, incluyendo las aguas regeneradas, ¿no? Hablaremos un poquito de la presentación de las aguas regeneradas, ¿no? En España se usan en torno a 500 hectómetros cúbicos de agua regenerada, un 3,5%, y la tendencia es que, bueno, de aquí hubo un plan que Atlantisar del 2008 que decía que íbamos a usar en torno a 1.000 hectómetros cúbicos de agua regenerada por el 2020, no hemos llegado a esa cifra por corazón, pero hay ahora una especie de interés también de las administraciones porque este recurso, que además tiene una garantía de suministro, pues 100%, lógicamente, pues se use cada vez más. Y es especialmente importante en las zonas del interior su uso para el riego del olivar. Bueno, yo les voy a centrando un poco el tema de que yo les voy a poner. Yo les voy a hablar aquí de 3 cuestiones importantes. Por un lado, el tema del agua, ¿no? La importancia, de luego, a nadie se le escapa de el agua en el regadío, ¿no? Y en la agricultura en general. Y por otra parte, asociado al agua, la energía. O sea, el binomio, esa relación entre agua y energía es algo indisoluble, no se puede separar, ¿no? Y así hay que estudiarlo. Si lo afrontamos como ocurrió en la primera modernización del regadío de forma independiente, vamos a dirigirnos al fracaso total. Ya se están contemplando la nueva política de la Administración de apoyo al regadío, precisamente el tema energético, es un tema importante. Y digamos como aspecto clave para tener una mejor gestión de este binomio, pues la digitalización. Hoy en día el tercer sector más importante en Andalucía es el digital, después de la agricultura y el turismo. O sea, la digitalización en un futuro va a tener un peso fundamental en la agricultura, en este caso. Y además el tema de la digitalización, pues todos los fondos que están viniendo de los Next Generation, a través de los planes de recuperación, transformación y resiliencia y de los PERTE, pues van orientados hacia este tema, hacia la digitalización y hacia la sostenibilidad. En concreto, el plan de recuperación, transformación y resiliencia destina pues, más de 500 millones a medidas que tienen que ver con la sostenibilidad orientada al ahorro del agua y a la eficiencia energética, la sostenibilidad de los regadíos. Y los PERTE, precisamente el lunes de la semana pasada se presentó el PERTE de digitalización del ciclo del agua, donde hay medidas de 200 millones de euros para actuaciones encaminadas a la digitalización. También el PERTE agroalimentario destina en torno a 400 millones de euros para la modernización de regadíos sostenibles, donde aparte del ahorro de agua va la eficiencia energética.
Esto no ocurría. En el primer Plan Nacional de Modernización de Regadío, que salió en el año 96, allí se hablaba únicamente de ahorro de agua. De energía no se hablaba nada. Bueno, como cuestión muy interesante que aparece en el PERTE del ciclo del agua, donde hay una línea especial para la agricultura de 200 millones, hay una medidas, unas soluciones digitales que son obligatorias y que han sido pues, acordadas con los usuarios, con los agricultores. Me consta que aquí las comunidades regantes pues, han tenido mucho sugerencia a la administración para que incorporen estas actuaciones. Entonces, esas soluciones digitales son cosas concretas que demandaban los usuarios. Y especialmente interesante, pues algunas de ellas, como es el apoyo al telecontrol, la monitorización, el apoyo al riego, la optimización energética, en fin, hay una serie de actuaciones ahí que yo creo que para las explotaciones, las comunidades regantes, que cumplan los requisitos de esa convocatoria, pues indudablemente van a ser una oportunidad muy buena de transformar su instalación, ¿no? Yo le había hablado del agua. El agua es un elemento clave. Decía uno de los científicos griegos, Tales de Mileto, que el agua es vida, el agua es el principio de todo. Y nosotros bien que lo sabemos. Nuestro clima es un clima variable, que se comporta no, digamos, de forma caprichosa, sino que la naturaleza no es caprichosa, es que sea así, ¿no? No podemos dominarla, no podemos controlarla, ¿no? Si no, bueno, sería naturaleza como tal, ¿no? Entonces, hay unos factores, digamos, naturales que son impredecibles. En el clima mediterráneo es así. Sí sabemos que hace siempre calor en verano y que la evapotranspiración es más alta, pero la lluvia es tremendamente irregular. Cada puntito de esos que hay ahí, azul, corresponde a un dato de lluvia. No se parece en nada, y ahí son datos de 15 años. O sea, ahí hay 15 por 365 días que tiene el año. Y no hay una repetición, un comportamiento. Sin embargo, la evapotranspiración o la temperatura sí que hay unos comportamientos más o menos, digamos, uniformes. Hay un patrón, ¿no? Una cuestión muy importante es que hay actuaciones que están haciendo que cada vez, pues lógicamente, tengamos más presión por estos recursos, ¿no? Por los recursos hídricos. Si analizamos nosotros las dotaciones de agua de la cuenca de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir los últimos 23 años, y está incluido ya este año, pues podemos observar que, por ejemplo, en los últimos 7 años ha habido restricciones de riego. O sea, la dotación media de la cuenca en el sistema de regulación general, que son 6.000 metros cúbicos, en los últimos 7 años ha habido restricciones a esa dotación máxima de 6.000 metros cúbicos, lo cual, digamos que en los últimos 10 años, pues sería un 70% de los años no ha tenido la garantía de suministro adecuada, ¿no? Eso son unas bajas garantías de suministro, cosa que las aguas regeneradas, como le comentaba anteriormente, no lo tienen. En los gráficos de la derecha pues aparece la lluvia media decenal cada 10 años de una serie histórica que tengo yo, con la que he trabajado muchísimo, que está en Pegalacá y que se dispone de 100 años de lluvia. Bueno, pues ahí podemos observar que hay claramente una pendiente descendente que nos indican que también hay un descenso de lluvia, y eso lo podemos analizar decenal, anual, se muestra claramente ese descenso. Y abajo aparece otra cosa que es el índice de sequía, un índice que nos marca la sequía, áreas negativas por debajo de cero indica sequía. Y ahí podemos observar todas las sequías que ha habido desde los años 20. Una famosa fue la de los años 40, bueno, nosotros no la vimos, ¿no? Pero los que vivieron esos años lo recuerdan como los años del hambre. No había entonces regadío. Pero tampoco es que se podía producir por el secano, no llovía nada, pues no había producción de trigo y nada, y la gente pasaba realmente hambre. Porque ahora veremos una cosa que ocurrió esos años. Y a la derecha podemos observar la sequía de los años 90, la sequía en la que estamos viviendo actualmente, la sequía más gorda que nos acordemos recientemente es la de los años 90, que es este área que está aquí más abajo, no puedo señalar con esto, pero la que se ve más abajo del todo, detrás de la espalda de Juan más o menos, y la sequía de los años. Cada década tiene una sequía, pero no son todas las décadas iguales, ¿no? Y yo diría que cada siglo tiene una sequía importante. La del siglo pasado fue la de los años 40, y no sé si este siglo será la que estamos sufriendo ahora, pero realmente está durando ya muchos años.
Pero además están cambiando los patrones de lluvia. O sea, ya no llueve igual que antes. Esto es otra cosa que también son factores antrópicos, ya no son naturales. Ya la lluvia está sostenida de los frentes que entraban antes, que duraban una semana de lluvia. No, ahora las lluvias son muy intensas y muy puntuales. Y a lo mejor aquí, en esta serie, observamos que de 4 años, que al final, años naturales, se completa la lluvia total, la cantidad que realmente llueve de media aquí, pero sin embargo el reparto es muy puntual. Y eso son aguas que no se aprovechan, que escurren, que no se acumula en los embalses, que no se moja la tierra porque es imposible infiltrar esa cantidad de agua tan instantánea, y que al final los acuíferos pues y los manantiales y las correntías naturales pues lógicamente pues no la aprovechan. Bueno, y si hablamos de la temperatura, pues podemos observar a la izquierda una serie de datos de aquí de Córdoba, desde los años 60 del año pasado, como el aumento de temperatura es evidente, y ahí en tan solo esos pocos años pues hemos pasado a un aumento de media de 1,4 grados, ¿no? Y a la derecha es un gráfico también de una serie pues mucho más antigua, donde se ve el cambio de la temperatura en España. En rojo es la temperatura que ha subido respecto a la media del 71-2000, que es una referencia que se usa siempre para estos modelos de cambio climático y demás. Y podemos observar como todos los años recientes pues la hemos superado esa media, ¿no? Pero volvamos todavía un poco más atrás y veamos qué es lo que pasaba. La sequía es de ahora, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con qué aspectos. Fijaros, estos son mapas de sequía elaborados, es un documento muy interesante, donde es un índice de sequía que nos dicen también sequía. Esto está hecho de una forma muy curiosa, mira, tengo una chispita en esto. Esto es un estudio de investigación que analizaron 166 árboles y los anillos de esos árboles estudiaron los efectos que ha tenido el clima sobre el crecimiento de esos árboles. Y han desarrollado este estudio que además cuadra perfectamente con lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos a fijarnos aquí en el gráfico en el que está detrás de Juan, que es la sequía esa de los años 40. Ese año, yo esta serie la tengo reproducida para todos los años de los 40, y lo que sí vemos es que todos los años de los 40 prácticamente hubo sequía. Es una condición muy parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Estas son sequías agrícolas, porque sequía hay varios tipos de sequía. Ahora las tenemos todas: sequía agrícola, sequía hidrológica, sequía meteorológica. Y la del año 95 también está aquí, está detrás de Miguel. y cuadra también con la que hubo esos años. O sea que estos mapas están bastante bien hechos y nos reproducen muy bien lo que ha hecho. Bueno, ya voy a ir avanzando más rápidamente. La digitalización pues nos va a ayudar mucho. Tenemos muchos recursos y herramientas dentro de la digitalización que nos permiten conocer y tomar decisiones en función de pues esas medidas que hagamos nosotros, ¿no? Y de esa forma pues ser más resilientes también a situaciones como las que tenemos ahora de escasez en la disponibilidad de recursos, de los efectos del cambio climático y demás, ¿no? Bueno, ¿qué cosas podemos hacer, no? Pues en torno a la energía, pues esto es la finca experimental que tenemos allí en Rabanales, del Banco de Germoplasma Mundial, donde nosotros tenemos una instalación que esto es un riego inteligente, un riego solar que él riega solo, o sea, solo, con la tecnología que hemos incorporado allí, energías renovables, sensores de humedad, estaciones climáticas, pues gestionamos el riego de forma automática e independiente, y él puede regar solo, ¿no? Lógicamente hay que montar una arquitectura propia de un riego de precisión, con todo lo que vemos allí a la izquierda, datos para medir, tomar decisiones y influir sobre las estaciones, sobre la estación de bombeo, ¿no? Todo eso pues nos ha permitido aplicarlo a campañas concretas. Aquí está, esta campaña se produjo el riego con energía fotovoltaica. Un día hubo un problema de nubosidad, no se completó ese riego, pero al día siguiente pues se completó, ¿no? Sin mayor problema. Y luego tenemos también pues aplicaciones como la de Reutivar, que seguramente mañana hablarán de Reutivar 2, este es el Reutivar 1, que es el que está acabado y en el que estuvimos ya pues, bastante buenos resultados. Además, esta aplicación fue muy premiada. Esto ha sido una aplicación que hemos desarrollado en una comunidad regante de Tintín, que usa agua regenerada procedente de la estación depuradora de Montilla,
y que lleva ya varios años en explotación y ya es un ejemplo de una comunidad regante del uso de agua, de este tipo de agua regenerada. Ahí está precisamente la balsa y una vista de Montilla al fondo. Pues nosotros lo que hemos hecho aquí, estos filtros están ya cambiados. Esta es la estación de filtros antigua, en la actualidad es de malla. Lo que hemos hecho está el calendario de riego que tiene la comunidad. Aquí hemos desarrollado nosotros una aplicación que además se puede descargar, que se programa el riego, permite la programación de riego y el fertirriego, con agua regenerada, que esa es quizá la principal novedad que tiene esta aplicación, el uso del agua regenerada y sabiendo los nutrientes que lleva el agua, ¿no? Bueno, esta es precisamente la aplicación, los balances y demás. Esto, lógicamente, es la aplicación muy compleja. Nos podríamos tirar una hora explicando la app, que se conecta a las estaciones climáticas y todo. Y esto es un ejemplo en el que estamos trabajando ahora. Hemos empezado con un proyecto de Asaja, en Cádiz, donde estamos elaborándole un gemelo digital. Un gemelo digital para aplicarlo al riego de un olivar superintensivo. Y estudiar esto del gemelo digital, ¿qué es? Pues yo se lo voy a explicar en dos palabras. El gemelo digital lo que hace es reproduce, esto antes se llamaba sistema soporte a la decisión, algo que te ayudaba a tomar decisiones, ¿no? Pero el gemelo digital, a diferencia de ese sistema, pues tiene siempre una alimentación con la parte física. O sea, la parte física, que es la plantación, la que vemos ahí, el olivar superintensivo, pues esa es la parte física. Y luego está el modelo, la reproducción de esa parte física, que es la que tengo yo en la nube, en el ordenador, donde sea. Y entonces en el modelo físico, la parte física, yo estoy midiendo con datos de humedad, datos de presión en la red, datos de la estación climática que se está instalando también. Pues todo eso me alimentan a mi modelo de forma a través de la nube. Yo en la nube tengo mi algoritmo y tomo decisiones. Y ahora las decisiones que yo tomo alimento al modelo físico. ¿Vale? Pues yo ya le indico la programación del riego que tiene que hacer, el tiempo de riego, todo de forma automática, ¿no? Eso este año lo tenemos que tener ya implementado. Ahora estamos en la fase ya de puesta a punto de los sensores y poniéndolo en campo. Bueno, esto tiene detrás una arquitectura que está basado en esto que estamos hablando, de la digitalización de sensores, una plataforma que hemos desarrollado. A la izquierda todos los sensores que están instalados en campo. En la parte central es, digamos, lo que está en la nube, donde están todos los algoritmos y demás, y a la parte derecha el sistema ya de comunicación a través de una app, del ordenador y la actuación en campo, ¿no? Bueno, esto se evalúa las necesidades del cultivo, no vamos a entrar en detalle en esto, y ahí damos las recomendaciones de riego, teniendo en cuenta el carácter deficitario con un riego controlado que le hacemos en este caso a esta plantación de superintensivo, ¿no? Y ya está. Yo con esto quizás me he pasado algo de tiempo. Simplemente alguna cuestión a recordar, que tenemos herramientas hoy en día, que desde luego la sequía no va a ser ni la primera ni la última que desgraciadamente viviremos, que esto es un efecto recurrente y que ojalá se pase, pues este año sea el último en el que tengamos estas restricciones tan importantes de agua. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Si queréis esperamos las preguntas posteriormente, ¿no, Emilio? ¿O prefieres? Y si quieres, Miguel Córdoba, el CEO de Greenfield. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, gracias a Juan por la presentación y a la organización de Expofare por el evento. Yo también tenía una mini presentación y mientras la cargan cuento un poco qué es lo que quería explicar hoy, ¿no? Cómo desde todo el conocimiento que se genera en el ámbito académico, luego las empresas tenemos que aplicarlo al día a día y qué herramientas son las que ponemos a disposición de los productores agrícolas, en específico de olivar, para que sean más eficientes en el uso del agua, puedan maximizar producción, incluso mejorar la calidad del fruto. Esos son los objetivos que perseguimos, ¿no? Greenfield es una empresa que fundan agricultores y a veces pues nos meten dentro del grupo de empresas tecnológicas. A mí no me gusta decir que seamos una empresa tecnológica, me gusta más decir que somos una empresa de conocimiento agronómico, que utilizamos la tecnología como una herramienta. No sé si esa es la primera o... A ver...
Vale, bien, pues sí, era la primera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ayudar al agricultor a que haga un riego más eficiente. Objetivo, pues que gaste menos agua, que gaste menos energía para mover ese agua, que contamine menos, que saque más kilos y con más rendimiento graso. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos que seguimos un proceso por capas. El primer nivel es el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo, que como muchos de vosotros sabréis mejor que yo, pues esas necesidades hídricas son el coeficiente de cultivo y multiplicado por la evapotranspiración, ¿no? La evapotranspiración la obtenemos o de la estación meteorológica más cercana o con modelos climáticos que usamos, que tienen bastante precisión. ¿Y cómo hacemos ese coeficiente de cultivo? Bueno, pues se hace una medición con herramientas de teledetección del volumen de copa, de manera que podemos... Inoportuno. De manera que con ese volumen de copa, haciendo una segmentación por variedad, por año de plantación, por marco, incluso por orientación, segmentamos las unidades mínimas de manejo, y a cada unidad mínima de manejo, que puede ser una válvula, que puede ser un sector de riego, que puede ser un turno, dependiendo de cada caso, pues se le determinan cuáles son sus necesidades hídricas, es decir, coeficiente de cultivo y evapotranspiración. Aquí tenemos un ejemplo de esa primera fase, ¿no? Una plantación de olivar donde cada válvula tiene su dotación y bueno, pues ya el responsable de la finca nos dice cómo quiere agrupar, si que se lo demos todo por medias o que le demos por turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues para cada válvula, cuántas horas tiene que regar cada semana, una vez que conocemos caudales y flujos del sistema de riego, pues esta válvula necesita 23,49 horas, esta 23, esta 26 horas, dependiendo de la situación, de la variedad, de la orientación, del tamaño, de la edad del árbol, ¿no? Esa es la primera capa. Después, a esta capa le vamos añadiendo, digamos, que ajustes para hacerlo que esas necesidades hídricas se conviertan finalmente en una recomendación de riego, como son las estrategias de riego deficitario controlado o incluso la disponibilidad. Tenemos unas necesidades teóricas a las que le hacemos la corrección de, oye, es que solamente tengo 3.500 o 3.000 o 1.800 metros cúbicos. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos ese reparto, para hacer ese reparto de la forma más eficiente posible. Incluso también se definen al principio de campaña de riego cuál es la estrategia de riego deficitario controlado que queremos aplicar. Quiero tener en la fase de floración el árbol bien alegre, y en la fase de endurecimiento de huesos lo quiero llevar un poquito más restringido, y aplicamos ese cálculo de la estrategia de riego deficitario controlado. Por ejemplo, ahí tenemos una dotación con normal y la de riego deficitario controlado en cada momento fenológico del año. El siguiente nivel de ajuste que le aplicamos es, bueno, pues ya tenemos por una parte las necesidades del árbol ajustadas, pero tenemos que ver cómo le damos esa dotación, y ahí ya sí que influye mucho el suelo. Uno de los trabajos que hacemos es un mapa del suelo en el que podemos conocer el comportamiento hidráulico de cada zona. Pues en esa imagen de la izquierda tenemos las distintas capacidades de retención que tiene el suelo, o podemos ver la velocidad de infiltración, de manera que sabemos cómo se puede comportar el agua en el suelo. No es lo mismo un suelo más arenoso o un suelo más arcilloso. Si además tenemos dispositivos que me puedan medir la humedad en el suelo, sondas o incluso dendrómetros, vamos a poder ver cuál es el comportamiento del agua en el suelo para ir haciendo esas correcciones, de forma que, aunque ahí no se ve porque está abajo, para tener la dosis de riego, que es el dato final, necesitamos saber las necesidades hídricas y las condiciones del suelo. Cuando sumamos todo eso, podemos dar una recomendación de riego
más ajustada. Bueno, esto es de forma muy resumida, como había pedido, cómo con el uso de la tecnología y sobre todo del conocimiento agronómico podemos ofrecer herramientas muy simples que ayuden al productor a optimizar el uso del agua y que cuando se están hablando de grandes superficies para manejar, pues que puedas tener en cada momento cada válvula o cada sector de toda la finca controlada con una guía de cuáles son las necesidades. Como antes también se ha dicho aquí, pues estamos aunando conocimiento agronómico con digitalización para que estas herramientas me permitan ofrecerlo a gran escala y semanalmente. En algunos cultivos, como el caso de hortícolas, antes también mencionábamos, lo hacemos diariamente. Esta información se manda todos los días o todas las semanas al agricultor para que pueda ir aplicando sus estrategias. Y por mi parte, esto era brevemente lo que quería contar y a disposición luego en el turno de preguntas. Enhorabuena, me ha parecido bastante interesante tu intervención. Entiendo que esto es extrapolable a todos los cultivos, ¿no? Bien, buena pregunta, gracias. Extrapolable a todos los cultivos, se podría hacer para todos los cultivos, nosotros lo hacemos para aquellos que controlamos, ¿vale? Que son fundamentalmente en leñosos, pues olivar, almendro, pistacho, fruta de hueso, nogal, o en hortícolas, tomate, cebolla, zanahoria, puerro, brócoli, o cereales, alfalfa, etcétera, que son los cultivos predominantes. ¿Por qué? Pues porque lo importante es conocer el cultivo desde el punto de vista agronómico. La tecnología, como antes decía, es una herramienta que me va a hacer más fácil la aplicación, pero la base es el conocimiento agronómico. Y si me preguntan de la colza, que no lo hemos hecho nunca, pues seguramente si nos ponemos lo hagamos, pero hoy por hoy no lo hacemos. Entiendo, bueno, a ver, yo vengo desde Huelva, ahora con el acuífero de Doñana tenemos un problema en el condado con el agua, se están dejando de plantar muchísimas... Hola. Hay un problema enorme con el agua, con el acuífero de 27, que le llama, hay agricultores que se ven, oye, claramente afectados en el número de hectáreas que pueden alcanzar. Con las comunidades regantes, lógicamente, no llegan y hay una reducción muy importante, ¿no? Entiendo que tu negocio allí sería de gran ayuda. Porque no hay muchas empresas que lo hagan y solo iba en esa dirección. Que me ha parecido muy interesante toda la ayuda que pueda poner en la zona. ¿Vale? Sí, gracias. Muchas gracias. En realidad también una de las situaciones que nos hemos encontrado muchas veces no solamente es que tenga una dotación de partida muy justa, sino que a mitad del partido me cambien las reglas. Nos hemos encontrado muchas veces, ostras, que me han llamado de la comunidad de regante, que todavía me queda un mes de campaña y que me dan nada. ¿Cómo lo reparto? ¿Vale? Pues dependiendo del cultivo, pues esta información nos permite hacer el reparto de la forma menos, vamos a decir, menos dañina o más beneficiosa para el cultivo. Pues no será lo mismo una aceituna que una fruta de hueso o que unos berries, ¿no? En el caso de allí. Hacer el estudio para cualquier cultivo. Eso me parece súper interesante. ¿Vale? Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres tú o prefieres tú? Tengo el micrófono en la mano si Sí, quieres. ¿no? Pues Miguel Ibarra, que es ingeniero agrónomo, por favor, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes. La charla me la habéis hecho ya prácticamente. Pero bueno, yo voy a dar un poco el punto de vista de un ingeniero que se dedica a la asesoría agronómica en cultivos leñosos. Trabajo en 5 cultivos leñosos, uno de los cuales es el olivo. La tipología de las plantaciones que visito quizá puede ser representativo de la realidad que hay hoy en día, ¿no? Porque cada vez estoy viendo, ya veo más plantaciones en superintensivo que en marco tradicional, que en intensivo. Veo el 90% de lo que veo riego por goteo, muy poco secano.
y veo muchísimo más olivo con destino a Almazara que a verdeo. Curiosamente, estoy empezando a ver también cada vez más plantaciones de superintensivo para verdeo. Es un tema que veo que está creciendo cada vez más, ¿no? Bueno, yo solamente quiero dar 3 ideas, muy simples, ¿no? No he preparado ninguna presentación porque había que ser muy breve y entonces ya al final digo ni presentación ni nada, ¿no? Pero bueno, quiero dar 3 ideas muy simples, ¿no? Una de ellas es que si hacemos un cálculo de la demanda real de riego de un olivar hoy en día, con las tipologías tanto de intensivo como de superintensivo, y sobre todo con la realidad climática que estamos viviendo ahora mismo, vamos a obtener unas necesidades de riego muchísimo más altas que las dotaciones reales que nos están dando las comunidades de regantes de la Confederación del Guadalquivir o del Guadiana o de cualquier sitio. Es decir, en el 90 y pico % de las ocasiones, por no decir en casi todas, estamos trabajando en riego deficitario. Y el riego deficitario es mucho más difícil de manejar que el riego a la demanda, muchísimo más difícil. El riego deficitario tiene varios problemas, ¿no? El más importante es que se compromete el potencial de cosecha. Nos guste o no, si yo estoy regando bastante menos de las necesidades del cultivo, estoy comprometiendo de alguna manera el potencial de cosecha. Yo creo que el técnico, ahí la labor que tiene es intentar que esa merma de potencial de cosecha sea la menor posible, utilizando la tecnología en cada momento, ¿no? La mejor tecnología. Segunda idea, el potencial de cosecha, desde mi punto de vista, y me encantaría que alguien lo discutiera y demás, pero para mí se define el potencial de cosecha, lo llamo la cantidad de aceite que podemos producir en un olivar para con destino a Almazara, o la cantidad de aceituna de verdeo que podemos producir en el caso de verdeo. El potencial de cosecha, para mí es importante 3 momentos del desarrollo fenológico del cultivo. Uno de ellos es la diferenciación floral, que hablamos poco de ella, pero es un tema bien importante. Tiene lugar en el olivar más o menos desde verano hasta principios de otoño. Esa diferenciación se efectúa sobre las yemas axilares de la brotación de primavera e inicio de verano y de la brotación de final de verano, que tiene lugar en el olivo. Evidentemente, si el olivo está sufriendo un estrés muy fuerte en verano, lo normal es que la planta induzca menos yemas a flor. Evidentemente la planta no quiere colapsar al año siguiente, no se va a suicidar, y entonces evidentemente inducirá menos yemas a flor si hay un déficit muy importante. El segundo momento muy crítico es la floración cuajado. La floración cuajado tiene 2 líneas críticas, ¿no? Por un lado, son estructuras de la planta muy sensibles al frío y al calor, a las 2, con lo cual, bueno, pues tanto heladas como golpes de calor en las fechas de abril, mayo, junio pueden destrozar una cosecha. Eso en Jaén saben muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Y luego, por otro lado, en esa fase también tiene lugar la multiplicación celular, que es la que define el número total de células que va a dar lugar a esa drupa, es decir, el tamaño de la aceituna. Este tema es más importante de lo que parece, porque en temas de arbequina, por ejemplo, que es gran parte del superintensivo, es arbequina, la relación pulpa-hueso es muy mala. Entonces, si yo tengo una aceituna que ya de por sí es pequeña porque no ha habido una buena multiplicación celular, porque ha habido un estrés muy fuerte que lo ha frenado, voy a tener una aceituna pequeña con mucho hueso, es decir, muy poco potencial de llenar de aceite. Y luego viene una tercera fase que define el potencial de cosecha importantísima. El desarrollo del fruto continúa, caídas fisiológicas, llegamos al endurecimiento de hueso, la aceituna ya es nuestra. A partir de ese momento empieza la oleogénesis. Normalmente dura en nuestra zona, el endurecimiento de hueso viene a ser a mediados de junio y termina a final de octubre, noviembre, más o menos. Con lo cual, un estrés muy fuerte en verano, en esta época de formación de ácidos diglicéricos y triglicéridos que se van acumulando en las vacuolas de las células de la pulpa de la aceituna, es tiempo que perdemos de rellenar aceite. Yo creo que en muchas zonas con unos déficits tremendos en verano que ahora estamos teniendo, el problema que pueden tener por el que tienen menos rendimiento graso, entre otras cosas, ¿no?, es porque la oleogénesis se ha ralentizado al máximo durante mucho tiempo y ha quedado muy poco tiempo para terminar la oleogénesis, ¿no?, antes de recolección. Y tercera y última idea, bueno, pues, ¿qué herramientas intentamos utilizar los técnicos que estamos mucho a pie de campo para manejar toda esta situación? Pues, hombre, lo que intentamos es medir de la mejor manera posible este déficit que está sufriendo la planta constantemente. De 2 maneras. Uno, calculando en cualquier momento, con la mayor exactitud posible, y como decía mi tocayo, calculando las necesidades hídricas reales de la planta.
Yo quiero saber exactamente cuál está siendo el déficit que estoy provocando en cada momento. Entonces esto antes teníamos una red, teníamos y tenemos, ¿no? una red de estaciones de la Junta muy interesante, muy buena, pero claro, tenemos que tener la suerte de que la finca que visitamos esté más o menos cerca de la estación más cercana. Y lo normal es que estés midiendo parámetros de clima importantes en una estación que está a 30 kilómetros en línea recta de tu finca y a 160 metros sobre el nivel del mar, cuando tu finca normalmente está a 40, o al revés, ¿no? Quiero decir, que la idea es traerse todas las medidas de precisión posibles a la propia finca. Y la verdad que el desarrollo tecnológico hoy en día permite económicamente cada vez más tener pequeñas estaciones agroclimáticas en la finca y estaciones de sensores. Yo personalmente puedo decir que utilizo estaciones de sensores y monitores que me permiten medir humedad volumétrica del suelo con sensores TDR, que me permiten manejar más o menos, afinar un poco las necesidades de riego y la frecuencia de riego. Manejamos caudalímetros en la línea de gotero, que me permite saber exactamente qué caudal de verdad está llegando a la parcela, cuándo empieza el riego, cuándo termina. Puedo llevar un acumulado del consumo de agua. Utilizamos conductivímetros de proceso también en la línea de gotero, con lo cual sé cuál es la conductividad de mi agua de partida, porque un tema del que se habla muy poco es de la calidad del agua. Un agua salina, un agua de mala calidad, es un agua que le cuesta a la planta mucho tomar, con lo cual no es tanta el agua disponible que hay, si el agua es muy salina, ¿no? Y controlar este parámetro también es muy importante. Saber los picos de conductividad que provoco cuando estoy fertilizando, saber cuándo empiezo a fertilizar y cuándo termino. Utilizamos también dendrómetros de tronco o de rama, que me permite saber muy bien cuáles son las contracciones y elongaciones diarias de ese tronco, esa rama, cuando la planta toma vía cinemática solución de suelo. Me permite saber si la amplitud de esa contracción es muy grande, si la planta está muy estresada o no. Me permite saber en un periodo largo de tiempo, una semana, un mes, si está creciendo o no esa rama, lo cual me permite saber si mis manejos están funcionando o no. Y después tenemos, por último, sensores en la copa, ¿no? Humedad relativa, temperatura, podemos medir déficit de presión de vapor, podemos medir radiación. En fin, todo lo que intentamos medir, y esta medición del déficit, ¿para qué es? Pues es para intentar distribuir el recurso escaso lo mejor posible, ¿no? Entonces, hombre, si tengo muy poca agua y tengo un déficit alto y quiero producir aceituna de verdeo, yo me preocuparé normalmente de intentar atender a la planta en multiplicación celular y a final de verano, porque yo necesito que esa aceituna engorde, a mí me la van a pagar por tamaño. Y si estoy en aceituna de molino y tengo poca agua, intentaré, ojalá las lluvias de primavera apoyen el tema del cuajado y la multiplicación celular, intentaré apoyar todo lo posible la oleogénesis en la fase final de verano y inicio del otoño, ¿no? Entonces, estas estrategias muchas veces no funcionan bien, no tenemos agua suficiente, ¿no? Cuando no tenemos agua no hay nada que hacer, pero es lo que intentamos a nivel técnico hacer y nos apoyamos muchísimo en todas las herramientas y todo lo que nos facilita pues empresas de servicios que nos facilitan este tipo de información. Y por supuesto todo lo que viene a nivel académico de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos la experiencia que les puedo contar. Bueno, pues la verdad es que estamos acotando todos los ámbitos del riego. Primero Emilio nos comentaba la relación entre energía y agua, que la verdad es que es bastante interesante, y también nos ha descrito un poco el entorno general del comportamiento del clima en los últimos años y que se puede prever o que hay herramientas de previsión para ello. Miguel nos manifestaba cómo con herramientas se puede optimizar el uso de ese agua y Miguel Ibarra en este caso, Miguel Ibarra en este caso, nos comentaba cuál es el comportamiento del olivo en función de los recursos que tenemos y el uso que le estamos dando a esos recursos. Y ya por último, en la mesa, Raúl Valls, que él es el Smart Technology Manager del grupo Regaver, pues nos va a concluir y ya si queréis pues podemos empezar a hablar entre todos y tratar de buscar, porque estoy viendo que sois plenamente complementarios. La verdad es que esto es importante y la verdad es que bueno, pues y muy interesante, porque estamos viviendo un momento en el cual pues el acceso a agua potable, no sé si sabéis que el agua potable accesible supone tan solo el 1% del total de la corteza terrestre. O sea, fijaros que es un bien tan escaso como necesario en su optimización.
y el 83% se destina a agricultura y ganadería, Miguel, perdón, Raúl, cuando quieras, por favor, ¿vale? Bueno, yo ya estoy por irme, poco más puedo aportar. Nada, quería comentaros, para quien no nos conozca, una pequeña introducción a Regaber y luego haré algún apunte más o menos de lo comentado para añadir alguna cosa, pero poco más. A Regaber, para quien no nos conozca, nos dedicamos a dar soluciones para el riego profesional desde hace ya unos 40 años. Empezamos con sistemas de goteo y actualmente intentamos cubrir toda la vertical destinada al riego, sistemas de filtración, valvulería hidráulica, contadores, etc. En mi caso, yo soy el responsable del departamento de Smart Technologies, lo que serían las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales, ¿no?, que se le puede llamar, ¿no? Comentar que, bueno, si os fijáis, todo lo que hemos hablado de tecnologías para el riego del olivar, perdón, han estado relacionadas con digitalización. No hemos hablado de contadores ni de valvulería, sino digitalización, que es hacia donde va orientado hoy en día el sector. Le comentaba Emilio el tema de los PERTE. Hay unos PERTEs de digitalización del agua que ahora van a abrir en junio la fase regadío, dotada con 100 millones ahora iniciales y luego 100 millones a final de año, y vamos a ver si más, depende un poco de los proyectos que se presenten. Ya hubo un ciclo inicial del ciclo del agua, un primer PERTE, y luego hay el de la industria, y todo va destinado a la digitalización. Las ayudas que se presentan son de digitalización. Nosotros como Regaber pues empezamos en el año 81 con el primer sistema de telecontrol en las Islas Baleares, curiosamente, y hoy en día ofrecemos, por ejemplo, pues sistemas de telecontrol para parques y jardines, telecontrol de canales abiertos, telecontrol de comunidades de regantes y todos los temas de programadores de riego de finca, que aquí puede ser lo más interesante para el olivo. Bueno, recientemente, como curiosidad, hemos creado una joint venture con 3 empresas del sector, que son Regaber, IQV, que es Industrias Químicas del Bayer, es líder en fitosanitarios, y Progress, para crear una plataforma 100% digital para el soporte a la agronomía de riego. Bueno, podemos hablar, pero principalmente yo quería añadir de hacia dónde vamos, ¿no?, en estos temas de las nuevas tecnologías para el olivo. Pues poco más que añadir de lo que habéis comentado. 100% digitalización. ¿Y qué es la digitalización? Pues se compone de obtener datos. Hoy en día hay un claro avance en este tema, porque desde los últimos 10 años las tecnologías nos permiten obtener muchos más datos que antes. Es decir, han aparecido lo que se llama el IoT o el Internet of Things o el IA, Internet of Agriculture, que nos permite poner sensores a un precio razonable, muchos más sensores de los que antes podíamos gestionar, y obtener muchísima información. Ahí vas con el Big Data, tienes muchísima información de todo tu sistema. Ya puede ser pues dendrómetros, sondas de humedad del suelo, imagen satelital, caudalímetros, ¿no?, caudalímetros o sensores de conductividad, por como comentabas en el propio goteo, y con toda esa información entra pues lo que está trabajando nuestro compañero Miguel, ¿no? Todo lo que es el modelado de los cultivos. Una vez tenemos toda esa información, hay inteligencia artificial, no he hablado, pero ellos tratan con inteligencia artificial, que hoy en día nos parece aquí que está hablando este señor de inteligencia artificial, pues es lo que hay hoy en día, el machine learning, el deep learning, todo esto que nos parece muy raro. No sé si veis, hago un pequeño paréntesis, no sé si habéis escuchado hablar del chat GPT. Es una especie de chat formado por inteligencia artificial. Probadlo, entrad en ChatGPT, bueno, OpenAI, chatgpt.com. Es alucinante lo que puedes chatear con una máquina de inteligencia artificial. Tú le dices, hazme una redacción de 2000 palabras sobre lo que puedo hablar hoy sobre tecnologías del olivo, y te lo clava. Es alucinante, alucinante. Pues esto es la realidad, no es el futuro, es la realidad, aunque parezca que yo estoy hablando de cosas. Entonces, con la inteligencia artificial, los gemelos digitales que comentaba el compañero, gemelos digitales es, una vez tenemos el modelo, lo alimentamos en tiempo real con los datos que tenemos y nos permite
saber cómo evolucionará todo este sistema. Es alucinante. Y nos falta, lo que quería añadir, es el último paso, que es, una vez tenemos el modelado y nos dice recomendaciones de riego, oye, cuándo regar, con qué periodicidad, qué fertilizante, nos falta unir el paso, que es enviar esa información al programador de riego y que lo ejecute automáticamente. ¿Vale? Por lo tanto, es un riego totalmente, se puede hacer hoy en día un riego totalmente inteligente y autónomo. ¿Vale? Poco más que añadir. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien quiere preguntar? Por supuesto, Miguel. Prerrogativas del organizador. Bueno, a mí, la verdad es que me ha encantado. Yo cuando tienes que montar una mesa no sabes si va a ser totalmente complementaria en las visiones, pero la verdad es que me ha parecido interesante. Y hay una cosa que especialmente me preocupa, que es el nivel de adopción por parte del agricultor de toda esta tecnología. O sea, el proceso es imparable. O sea, estamos abocados a la necesidad de controlar mejor el riego para poder mantener explotaciones con una cierta rentabilidad, y para ello la tecnología es crucial, la tecnología de la digitalización y luego el proceso de datos de forma masiva con inteligencia artificial. El agricultor andaluz, y yo también te pediría a ti, Juan, que me diga un poco la visión del resto del mundo, cómo está adoptando o qué está haciendo o cómo percibe este fenómeno, o si no lo percibe y la ola pasará por encima. Empiezas tú, empezamos por allí, ¿no? ¿Quieres empezar tú o no? Bueno, pues obviamente se está implementando, si no nosotros no viviríamos. Comemos de lo que facturamos, y hoy somos 21 ya en la empresa, son muchas bocas que dar de comer. Dicho eso, queda muchísimo por avanzar. Nosotros también, las empresas que aplicamos todas estas herramientas, también tenemos que avanzar en hacer las herramientas más usables y más simples. Hay veces que de complejo perdemos la oportunidad de acceder al agricultor. Yo cuento siempre como anécdota que el primer informe que hicimos hace 4 años, o no, hace 6 años, tenía 26 páginas. Hoy mandamos un WhatsApp con una imagen. Y dicen exactamente, básicamente lo que dicen es lo mismo. O sea, tenemos que trabajar nosotros en hacerlo usable. El nivel de aceptación o de implementación es bueno. Siempre hay unos líderes de adopción, que generalmente son las empresas más grandes, que necesitan más esa competitividad, que tanto se critica muchas veces, se les critica como intrusos en la agricultura, pero son los que hacen que todas estas herramientas sean más usables para los pequeños y vaya calando de arriba abajo. O sea, yo diría que el nivel de adopción es bueno, pero que queda mucho por hacer. Bueno, yo creo que cuando hay una tecnología que se incorpora, hay una adopción de la misma que no es inmediata. Y hay un modelo que se llama modelo de Rogers, que es como una campana de Gauss, donde se refleja perfectamente cómo es esa adopción. Primero, la adoptan los visionarios, la gente que se adelanta a todo y que surge algo y es el que compra primero el teléfono, el iPhone que sale, en fin, pues los visionarios. Luego le siguen otro grupo que son los innovadores, que eso de por sí ven que es una ventaja la tecnología y la adoptan, y están formados también. Pero esos dos grupos suponen apenas un 13%, cosas así, nada, la cola de la campana de gas, o nada, una pequeña parte. El grueso, que sería, pues, digamos, hasta los pragmáticos, que son los que vienen luego después, y luego los conservadores, que sería la otra cola, pues, digamos, tienen que ver para creer. Y entre esos dos grupos primeros y esos pragmáticos hay lo que se llama la brecha digital. Ahí es donde estamos ahora, en esa brecha digital. La agricultura, pues, es muy especial, es una industria muy particular, muy particular.
Juan ha comentado las circunstancias en las que se está moviendo ahora un cultivo tan representativo en Andalucía como es, que llevamos años trabajando en él y no somos capaces de que tenga unos comportamientos uniformes. Entonces la agricultura es muy peculiar. El grado de envejecimiento también de la población agrícola es muy alto, es muy alto. En determinados lugares la atomización es muy elevada. Y eso indica también que la profesionalización de los agricultores no es alta, población envejecida, poco formada, con escasa capacidad de adopción de esas tecnologías. Eso unido a otras cosas también, que esto no es la industria, la agricultura, en fin, tiene sus tiempos, los costes, pues, no los domina el agricultor, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, me consta que la administración está haciendo muchos esfuerzos de formación del sector. Hay que formar al sector. Las empresas cada vez pues ofrecen una tecnología que es más resistente. Aquí también pues ha habido, desgraciadamente, no es el caso vuestro, que lleváis muchos años y sois muy estables, pero ha habido muchas startups que han surgido y una startup pues dura a veces un tiempo limitado, ¿no? Entonces presta unos servicios, desaparece. Y el agricultor, todas esas cosas le causan rechazo, porque no sabe realmente si invertir, no invertir. Es una tecnología a veces que tiene sus costes, pero que situaciones como esta prueba a la que estamos sometidos ahora mismo, donde tenemos que tomar decisiones y muy acertadas, la tecnología nos va a ayudar. Y también cada vez, pues, lógicamente la profesionalización y foros como este, todas estas cosas hay que transmitirlas al sector. Tenemos que ver las ventajas que supone, qué hay. Ahora estamos pidiendo nosotros un proyecto SUDOE, que de hecho esta mañana me ha contestado la secretaria general de Regadío del Ministerio de Agricultura, que va a apoyar, quiere intervenir como socio asociado, que así se llama. Estamos en una región de Francia, Aquitania, Cataluña, nosotros, el Alentejo, Bella, donde el objetivo es transferir la tecnología digital a la agricultura. La transferencia, esto es que es importantísimo, y la administración me consta que también pone de su parte. No hay muchos cursos de formación, muchos. La UPA, ASAJA, en fin, el Centro de Competencias Nacional, un montón de cursos que hay de digitalización donde se están difundiendo estas cosas para que los agricultores las conozcan, sepan que existen y luego vayan ellos buscando la solución, que hay empresas ya que más les interesa, ¿no? Miguel Ángel, yo la verdad que ahí creo que hay un tema también que habría que tratar, y es que tiene que haber un equilibrio también. Quiero decir que, muy bien, es importante la tecnología ayuda, mejora y demás, pero ¿a qué precio? ¿No? Porque el agricultor ya está sufriendo muchísimo, pues todos los incrementos de costes, las sequías, la falta de producciones, los rendimientos, los precios, tal. Y ahora se le ofrece una tecnología que normalmente de primeras no la comprende bien, sabe para qué sirve, pero no la entiende bien. O sea, un agricultor, muchas veces muchos productores no van a ver una gráfica de estas y la van a entender. Tiene que ser su técnico o la persona que lo asesore o quien sea el que se lo traduzca y además lo traduzca en unos manejos efectivos en la explotación. Y el agricultor, ¿qué es lo que tiene que ver? Que hay una rentabilidad clara entre la inversión en esa tecnología y lo que él está percibiendo al final de cuenta de resultado. Y eso no siempre ha sido así, porque yo llevo 30 años, recuerdo, siempre me ha traído el tema de la tecnología aplicada a la agricultura, y yo recuerdo hace 30 años las sondas en Viroscan de Sentec, hace un montón de años, con el amigo Ignacio Puig y demás. Quiero decir, ya estamos instalando sondas de FDR y TDR para ver humedad volumétrica del suelo. Quiero decir, yo recuerdo con otro visionario que era Rafael Álvarez Bertes, no sé si os acordáis, en fin, otro personaje que hubo por ahí, ofrecía vuelos de satélite, de avioneta, que te daban índice NVDI de tu finca. Esto hace 25 años, Quiero decir que parece que estamos ahora mismo en una especie de fiebre tecnológica. No, yo lo que creo que ahora mismo esto se está generalizando más, se está abaratando más, se está poniendo un poquito más fácil el acceso y tal, y por ahí está empezando ya a entrar. Los técnicos también se están acostumbrando y son capaces de difundirlo un poquito mejor, pero hombre, tiene que haber un equilibrio, porque al principio esto era inviable.
Ahora ya esto ya está empezando a ser accesible y necesario, ¿no? Pero está costando. Yo esto no lo veo muy fácil. Yo el tema de la brecha que está diciendo Emilio, estamos en la brecha, ¿no? Un poco más que añadir. Bueno, yo añado una cosa y pongo 3 ejemplos. Primero, que ahora nos estamos acordando de que en España no hay agua, pero tampoco es cierto. O sea, tener en cuenta que España es un país donde de manera media vertimos al mar el 47% del agua de lluvia, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, lo ha dicho Miguel, lo ha dicho Emilio también, donde hay necesidad es donde en principio se aplican más las tecnologías. Yo me he encontrado 3 países que hubiesen necesitado los 4. A mí me llamaron para... Primera vez fue en Argentina, porque el olivar en seto no era rentable. Y la verdad es que hasta que yo había estado por allí, pero vendiendo máquinas, no había estado... Y en Catamarca se abandonaron 11.000 hectáreas de olivar en seto. De hecho, están abandonadas. Fincas de 500 hectáreas abandonadas. ¿Sabéis cuál era el problema? Que el precio de la energía era tan alto que era no rentable, era el 65% de la cuenta de resultados. Entonces, ¿qué hicieron? Abandonar el olivar. Me encontré otro ejemplo, donde muchas veces hablamos de la rentabilidad del olivar moderno. No todo el olivar moderno es rentable en situación de estrés de precios. Israel es otro país. ¿Sabéis cuánto cuesta producir 1 kilo de aceite en seto? 2,7 euros. ¿Por qué? Por el precio del agua. Y el tercero que me encontré fue Australia. Australia, como sabéis, o a lo mejor no lo sabéis, se vende por un lado la tierra y por otro lado el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes comprar tierra, si queréis comprar tierra en Australia, por 50 hectáreas, por 50 euros la hectárea. Podéis ser terratenientes con a lo mejor 300 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el agua luego comprarla es muchísimo más caro. Por lo tanto, en estos 3 países yo vi como la tecnología de la cual estáis vosotros hablando realmente se aplica desde hace muchos años. Hablo de olivar, no hablo, además en Australia, en las inmediaciones del río Murray, que es donde están por la mayor parte de almendro y olivar, de lo que se está plantando allí. Si queréis, ¿alguien más quiere decir alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, pues yo sí tengo. A Emilio le voy a hacer la primera, ¿vale? Nos ha estado explicando que la tendencia, o sea, nos ha enseñado una evolución de tendencia de lluvia y una evolución de tendencia de climatología. Y si yo no lo he interpretado mal, ¿vale? La lluvia es cada vez más errática y es difícil de prever, llueve cada vez menos y más a la vez, o más puntualmente, y la climatología manifestada a través de temperaturas, creo que eran 20 años, ha subido 1,4, bueno, 40 entonces, ¿no? 40 años ha subido aproximadamente 1,4 grados, ¿no? De media. Si esto, evidentemente, si esto sigue esa tendencia, va a haber muchos más cambios en la agronomía a nivel no solo nacional, sino internacional, ¿no? ¿Y qué cambios prevé? No sé. Es difícil, no tengo la bola de cristal aquí, pero bueno, vamos, el planeta estamos haciendo muchas acciones sobre él que no sabemos muy bien qué repercusión nos van a tener. Estamos hablando de los años 60, bueno, muchos somos de los años 60. ¿Vosotros sabéis la población que había en los años 60 en el mundo? A mediados de los 60, 3.300 millones. El año pasado, en noviembre, llegamos a los 8.000. Entonces, en 60 años hemos casi más de duplicado la población mundial. Y eso es a base de recursos que usamos, de recursos. O sea, si seguimos esta progresión, que ya de luego no es tan, el crecimiento no es tan acusado como era en los años 70, 80, por ahí, ya está más ralentizado, pero sigue. No sabemos si llegaremos a los 9.000 y pico en el 2050.
Eso es a base de recursos que estamos haciendo en el planeta, de generación de impactos que estamos generando sobre... Cada vez que usamos un recurso, el agua en este caso, hacemos un impacto sobre el mismo. Eso es así, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas, los efectos que vamos a tener son desconocidos. Hay muchos modelos meteorológicos, pues indican evoluciones que vamos a tener, aumento de temperatura, lluvias más erráticas, comportamientos más difíciles de predecir, más frecuencia en la sequía, en inundaciones. Eso, nadie, yo creo que sobre eso es capaz de dudar. Y las series que tenemos pues lo ven. Hay estudios muy interesantes de cómo el clima afecta a las producciones. En mi departamento hay un equipo que está estudiando los efectos que tiene el cambio climático sobre la floración, por ejemplo, en el olivo, ¿no? Tiene unas cámaras allí en Rabanales, la finca esta que he puesto, hay unas cámaras, chamber, que se llaman, que las cubren con una especie de como un invernadero y hacen un gradiente térmico. Entonces simulan ese aumento que he puesto yo ahí de 1,4, pues pueden simular 1,4, 1,6, así que ese olivo lo fuerzan a que esté en un efecto de cambio climático. Entonces, por ejemplo, Picual se está mostrando que afecta mucho a la floración, esos aumentos no puntuales, que eso lo hemos vivido aquí en mayo de hace 2 años, que pegó un palo tremendo, sino que esos efectos, digamos, de aumento de temperatura de forma general, ¿no? En otras variedades hay que probarlo también, pero se sabe que todo eso va a afectar. Lo que pasa es que esos ensayos son pues, a largo plazo. Los ensayos en campo no son inmediatos, no es meterse en un laboratorio y ya está, ¿no? Hay que tener mucha constancia en esos ensayos, ¿no? Pero también hay nuevas variedades que están surgiendo de olivar, pues la revolución aquí es tremenda, ¿no? Y la tecnología es tremenda, o sea, es tremenda lo que vamos a tener. Ahora el mundo cambia en 10 años lo que antes cambiaba en 100 años. O sea, yo estudié sin ordenador. Yo estudié sin ordenador. Miguel Ángel, tú ya tuviste ordenador, ¿no? ¿No? No, tú eres un poquito más joven. Era un poquito más joven. Pero claro, eso yo acabé ya la carrera con un ordenador, hice ya el proyecto ya con un ordenador, pero o sea, que esto es, vamos, que no sabemos los cambios. Y antes hablaba aquí del ChatGPT, este famoso de OpenAI Lab, el GPT, sí. Ese lo que usa es una cosa que salió en el año 2017, la sacó Google, y en el 2020 en la Universidad de Stanford, que es el Transformer. El Transformer es digamos, un modelo que nosotros lo hemos aplicado, el Transformer, lo hemos adoptado. El Transformer lo que hace, tiene millones de redes neuronales incorporadas y analiza millones de parámetros. Entonces, está creado para lenguaje de contexto, es decir, para traducir lo que yo estoy diciendo ahora al inglés, al chino, a cualquier idioma, para traducir textos escritos, para todo eso se desarrolló. Y ahora lo están usando, ChatGPT lo ha usado para eso, que es la evolución mayor que se ha hecho que es la 4ª generación que han hecho ya del Transformer, y eso ha sido en 2 años, no más. Nosotros lo hemos usado, el Transformer para predecir la demanda de agua a una semana vista diaria en una comunidad regante, en Badajoz, en la comunidad de Don Benito, Canal Berzuja, donde tienen datos horarios, una serie muy grande de datos horarios de consumo en parcela, a nivel de agricultor. Y hemos sido capaces de predecir la demanda de agua que va a haber cada día de la semana, con un porcentaje de acierto del 99%, con el Transformer adaptado, lógicamente, eso es Machine Learning puro y duro, y ahí la inteligencia artificial, bueno, yo creo que va a revolucionar todo esto, ¿no? Muchísimo. Ahora hemos pedido una cátedra, que estáis vosotros, una cátedra de inteligencia artificial en la escuela nuestra, a ver si nos la da. Un proyecto muy ambicioso que ha sacado el Ministerio de cátedra de inteligencia artificial en sectores. Y uno, como la agricultura es un sector estratégico para España, pues la escuela nuestra, que hay un grupo potente y un máster de todas estas cosas, pues hemos ido a solicitar ese proyecto. Esperemos a ver si tenemos suerte y nos lo dan, porque Greenfield está ahí en la propuesta esa. Bueno, no sé si te he respondido, me he ido, pues a mí me dan un micrófono y hablando de estas cosas. Claro, sí, responde.
Dios me libre de contradecir a Emilio, pero me gustaría aportar otro punto de vista. En los años 60, cuando en el mundo había 3.300 millones y en noviembre nació la persona 8.000, en España había 36 millones y en noviembre nació la persona 47 millones. No hemos multiplicado por 2. Hemos multiplicado por mucho más de por 2 las producciones y hemos reducido en más de la mitad los recursos que necesitamos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si lo miramos a nivel global puede ser todo desastroso, pero si miramos a nivel de avances, si todos los países hiciesen lo mismo que ha hecho España, no estaríamos con esta preocupación, porque somos mucho más eficientes en el uso de recursos, porque somos mucho más eficientes en optimizar las producciones. Se utiliza la mitad de agua para sacar el doble de producción que hace 50 años. ¿Vale? Entonces, ¿qué conclusión saco? Bueno, pues que la vía es esto, el conocimiento sobre todo, lo que vosotros investigáis en las universidades, la tecnología que ayuda a que ese conocimiento sea aplicable. Y en vez de ver ese sesgo pesimista, me gusta verlo optimista en el sentido de que es la única manera de que sigamos siendo capaces de que esto funcione, ¿no? Y ¿queréis decir algo vosotros? En un trabajo que hicimos para la FAO, vimos que aproximadamente, ¿vale? El 30% es, lo has dicho, no sé quién de vosotros, creo que has sido tú también, ¿no? El 30% aproximadamente es regadío y el 70% es secano. Se podría, con las tecnologías que habéis definido, ¿vale?, ¿a cuánto se podría llegar? Y luego los países más subdesarrollados tienen más disponibilidad de agua, que la usan peor, ¿vale? Y al revés con los países más desarrollados. Con ese 30% de agua, con la tecnología de la cual habéis estado hablando, soy un profano en esto, ¿vale? ¿A cuánto se podría llegar dando regadío? No sé si me estoy explicando bien. ¿Me explico bien o no? Si no me explico bien, por favor lo repito, ¿vale? Que a lo mejor no... ¿Sí o no? Sí. Bueno. Te he entendido. Bueno, vamos a ver. Sí. El aumento de la superficie de regadío yo creo que está muy limitado ya, o sea, porque es una cuenca muy deficitaria. El viernes aquí en Mesa Redonda, donde intervienen los agricultores y demás, y ojalá tuviéramos más recursos, ¿no? Pero lo que se ha hecho en España estos años de transformación y modernización de regadío no tiene comparación en el mundo. O sea, esta política, y estamos aguantando esta sequía gracias a que en España, pues antes, el uso del agua de riego estaba en torno al 80%, pero se ha bajado ya, estamos en torno al 70%. Antes se usaban casi 24.000 hectómetros cúbicos de agua anual en España y estamos por debajo de 17. O sea que hemos reducido un 20, un 30% los usos de agua en el sector de la agricultura, y eso ha sido gracias a la modernización de regadío. Ahí ajustar más va a ser difícil. Sí, es cierto que la superficie de regadío ha ido aumentando un poco, y bueno, pues eventos como este, como la sequía, que está durando llevamos ya el 7º año con reducciones. Si no hubiera habido esa modernización, al tercer año pues hubiéramos tenido ya pues seguramente restricciones de no regar. Entonces, hay cosas que se están haciendo bien. Yo soy optimista en ese sentido, pero también en el planeta estamos afectando a nivel global, ¿no? El planeta no es España, somos más. Entonces, ¿qué posibilidades hay de aumentar la superficie de riego? O en olivar, vamos a centrarnos en olivar, que aumente el olivar en regadío. Pues que vaya ocupando ya la vega de Guadalquivir, olivar, almendro, cítrico y algunos cultivos más leñosos, pues son prácticamente el 70% ya de lo que se riega en la vega de Guadalquivir. Ahí puede tener un aumento. Ahora, que aquí usemos el agua, por ejemplo, del arroz, que son 36.000 hectáreas y pues se llevan casi 300 hectómetros cúbicos, pues los del arroz dirán que no, que nosotros queremos. Pero es cierto que una hectárea de arroz pues usa el mismo agua que casi 10 hectáreas de olivar. Eso es así, ¿no? Luego, si tuviéramos la capacidad de decidir, decir, pues no ponemos arroz y ponemos olivar, pues entonces sería maravilloso, aumentaríamos. Pero agua regenerada, un poquito, la administración pues está haciendo 20 hectómetros cúbicos, está metiendo en los planes hidrológicos para usar el agua regenerada. A mí en el olivar creo que es una solución bastante buena.
Y poco más aumento en Andalucía, la verdad, a no ser que se aumente la capacidad de embalse. Hay algunos previstos que se tienen previsto, bueno, pues la Confederación tiene, el otro día decía la directora técnica en Antequera, que bueno, que hay algunas actuaciones para los próximos años de embalse, balsas colaterales en el río. Hay algunas soluciones que yo creo que sí se pueden considerar, ¿no?, para aprovechar la agua en los momentos que el río lleve agua, en el momento que llueva y ese agua no se aproveche, que es lo que está pasando muchas veces, que es que no se aprovecha, y las aportaciones en los embalses están disminuyendo. Igual la lluvia estos 4 últimos años yo he mostrado ahí no ha sido inferior a la media, no ha sido tan inferior, pero sin embargo es que las aportaciones a los embalses no han mejorado. Y eso, una detracción continuada año tras año, pues hace que estemos este año peor que el año pasado peor que el anterior, y así llevamos varios años. Otro punto de mejora es, se ha mencionado uno, que es el agua que se vierte al mar, con lo cual, pues ahí es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo, nosotros trabajamos más cerca del agricultor, como del hidrante hacia adentro, ¿no? Pero y lo que se pierde, y estamos trabajando, haciendo muchos esfuerzos en implementar esta tecnología para que el agricultor a lo mejor ahorre un 8, un 10, un 12, y de eso del hidrante hacia adelante y del hidrante hacia atrás, las pérdidas, bueno, lo hablaba con Raúl, ¿no? ¿Qué están? ¿Del orden de magnitud del 40%? Sí. Eso que dices es brutal. Yo llevo una línea de negocio que es la parte de automatización de grandes canales en alta, orientado principalmente a organismos de cuenca, principalmente, o grandes comunidades de regantes que tienen la explotación de esos grandes canales. Hay como 30.000 kilómetros lineales de canales en España, y de esos 30.000, 8.000 seguramente no se van a poder modernizar. Algunos son grandes comunidades que aún están por modernizar, pero de esos 8.000 son de transporte de 30, 40, 50, 60 metros cúbicos por segundo, sobre todo en la zona por el Cuenca del Ebro o otras cuencas. Allí hay un trabajo brutal por hacer, porque las pérdidas en esos canales pueden llegar al 30 o al 40%. Entonces, si estamos a veces intentando ahorrar esa agricultura de precisión en la finca para dosificar ese litro de más, ese litro de menos, y en alta, se tiene que, yo creo que aún hay mucho recorrido. Y he empezado a escuchar, por ejemplo, la Sellasa y algún discurso en ese ámbito. O sea, ahí hay un recorrido importante, muy importante, porque a veces la presión está en el agricultor final, pero esas autopistas, esas infraestructuras que muchas se hicieron hace 150 años, más o menos, en la revolución industrial, y ahí están, ahí están, y ahí hay un recorrido inmenso por hacer. Miguel, ¿tú quieres decir algo o aportar? No, mi comentario, hombre, yo trabajo sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, que es una cuenca deficitaria. O sea, es una cuenca que ahora mismo tiene menos aportes que las necesidades teóricas. Quiero decir que si todo el mundo ejerciera su concesión, no habría agua suficiente. Eso es un tema grave, ¿no? O sea, es un tema que hay un desorden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos quitamos el agua unos a otros, lo que ha dicho Emilio. O sea, si yo quiero aumentar el riego de leñosos, pues tengo que dejar de regar algo. Arroz, extensivos, industriales, algo tengo que dejar de regar, porque no hay agua suficiente. Entonces, estamos hablando de aguas regeneradas, que son, sí, bien. Yo creo que todavía hay que trabajar algo más el tema de embalses. La verdad que es otro tema que falta algo, pero tampoco te creas tú que da para mucho más. Claro, entonces, bueno, no podemos tocar algunos temas como trasvases de las cuencas excedentarias del norte a las cuencas deficitarias del sur, que es un tema que ya no podemos ni hablar, pero que ese es otro tema que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que habría que pensarlo a nivel nacional, con mucha generosidad, a largo plazo, y habría que tener altura política para eso, ¿no? Pero eso es un tema importantísimo, ¿no? Porque si no, pues no creceremos mucho, ¿no? Estamos con un recurso muy escaso, ¿no? Yo he vivido, igual que aquí tenemos el defecto de agua en Uruguay, me acuerdo una de las veces que fui, que en una de las zonas llueve tanto que el olivar tienes que meterle cobre casi todos los meses,
el desarrollo fúngico, ¿no? Entonces, tú que antes has comentado, Emilio, sobre la evolución que cada siglo estamos viviendo un periodo de sequía. Ha hablado del anterior siglo, la época de los 40, si no mal recuerdo, ¿vale? ¿Cuánto duró en la época de los 40 o cuál es el periodo de sequía habitual que tienen, o sea, los ciclos de sequía, cuáles son si es que lo tienen, ¿no? Los patrones, por llamarlo de alguna manera. Sí, hay, de hecho, hay registrados periodos constatados, constatados con datos que tiene la Confederación, tiene un informe, lo tiene publicado en la página web, desde los años 30 o por ahí. Y esas de los 40 fueron, los 10 años, pues fueron 3 periodos. No, pero no fue, hubo algún año intermedio que no fue como tal, ¿no? Fueron 3 periodos, uno era de 2 años, otro me parece que era de 2 o 3 y otro de 1. Es decir, que a lo mejor iban alternando, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando que una sequía en esos años, que no, el regadío apenas había embalses, el riego era muy primitivo, era todo por superficie, y si no llovía que no había cereal, no había producción. Entonces 2 años de sequía, aquello es que era tremendo, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos, es que sequía hay, lo había comentado yo antes, hay 4 tipos de sequía. Si no llueve, es la sequía meteorológica. En verano lo que tenemos, aun lloviendo en verano, o sea, aquí sabemos que desde mayo hasta septiembre no llueve nada. Pues entonces en verano la tierra está seca, eso es sequía agrícola. Falta de humedad en el suelo, sequía agrícola. Si no hay agua en los embalses, sequía hidrológica. ¿Vale? Entonces, ahora, gracias a los embalses, nosotros este año ha habido sequía de otro tipo, pero no ha habido sequía hidrológica porque teníamos agua. Entonces, cuando no hay agua en el embalse, es porque tampoco llueve, porque el suelo está seco, es decir, ahora tenemos las 3 sequías. Y luego hay otra sequía que es la económica, que esa, lógicamente, viene afectada por las otras, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso se sabe ya, ¿no? La de los años 90 fue también un periodo de unos 5 años. En California han tenido la reciente sequía 10 años. O sea, aquí llevamos 7 años con restricciones en las dotaciones de riego. Yo creo que esto se acabará, ¿no? Entonces, cada 10 años hay un periodo ahí de sequía. Hay un periodo de sequía que puede durar 1 año, 2 años. Luego a lo mejor viene un año, 2011, no sé si fue el año que llovió muchísimo, más de 1000 y pico. La serie de Pegalajá, que la tengo yo muy bien estudiada, esa hay un pico ahí de 1000 y pico litros cayeron en 2011, me parece que fue, o que hubo inundaciones, en Córdoba se inundó el aeropuerto. O sea que esto fue hace poco, o sea y lo tendremos inundaciones y tendremos más periodos. Ahora, ¿cuánto puede durar? Pues no sabemos. Sí que yo sé que la EMET ha dicho que vamos a tener una primavera con un 40% de probabilidad que sea húmeda. Un 40% de probabilidad que la primavera sea húmeda. Marzo ya no, abril, bueno, marzo es poco primavera, abril y mayo, lloverá para Semana Santa, lloverá para la Feria de Abril, lloverá en esos momentos. Así que, en fin, vamos a ver. Lo que pasa es que, sinceramente, lo has contado como algo bueno, un 40%, o sea, un 40% es de probabilidad. Menos... Un 60 que no. No, bueno, no, es pero que un 40% es casi de 3. Sí, pero es que no he no acabado de todo. Vale. Un 35 es normal. Que no nos dejas tranquilos. Un 35 sería la probabilidad normal y el resto, que me parece que es un 25, pues sería más seca de lo normal. O sea que hay más probabilidad que sea húmeda que sea seca. Diciéndolo vale, o así sea, en palabras rápidas. La base sería el 35 y está en un 40, ¿no? Exactamente. O sea que, ahora lo he entendido, perdóname. Claro, yo he hecho la cuenta sobre 1. No. O sea que es más probable que sea húmeda que a que sea normal y a que sea seca. Aunque si sumamos seca y normal, lógicamente es mayor que húmeda, ¿no? Pero bueno, parece que hay buenos pronósticos. Buenos pronósticos. O sea, ¿y seca y normal cuánto suma? Pues el resto 60, el 60%. O sea, vale, o sea, hay un 60% de que sea seca y normal y un 40%, de que sea húmeda. pero si lo separamos por los años,
Es que, vamos a ver, cuando se estudia la serie de lluvia, se identifica año húmedo o año lluvioso, año medio y año normal. Vale. Año seco, perdón, año O sea, seco. hay 3, ¿no? 3 periodos. Vale. Y Entonces, el que sea año o primavera húmeda, primavera, bueno, estamos hablando de año, primavera húmeda, es un 40% de probabilidad. ¿Vale? Y los otros tienen menos probabilidad, cada uno por de ellos separado, por separado. Si juntas Por separado, seco y claro. normal, Tenemos que llegar 100%. Que gobiernen más votados. Efectivamente. sí. Bueno, Por eso hay que ser optimista, no hay nos que queda ser otro optimista, remedio. estoy de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Sí, claro. En Europa, en el Parlamento Europeo, tanto el PSOE como el PP, para destruir todas las presas en España. Sí. Total. La próxima es en Cáceres, que van a destruir otra presa. El año pasado quitaron ya 102 presas. Así que ¿dónde vamos ahí? En España sin presa yo creo que no podríamos vivir. Ya, pero en manos de quien estamos, pues no tenemos perspectiva de prosperar. O sea que vamos a hacer inversiones en mejorar los regadíos y demás, y cuando guardas, pues no tienes agua. Así que, vamos, que no sé si lo habrán leído ustedes. ¿Cómo? Que Europa, el Yo globalismo... yo no lo había escuchado, la verdad. El globalismo quiere quitar las presas en España. Claro, ahí tiene a Sánchez y tiene a Feijóo, que están de acuerdo en eso. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo pienso que no, eso no es, vamos, que no es La posible. próxima ¿no? es la de Cáceres, que la van a destruir ya mismo. La de Cáceres es una situación particular, es la de Valdecaballero. Exacto. Una presa que se construyó para enfriar los reactores de la central nuclear, que luego no se hizo, y en el plan de desmantelamiento estaba contemplada la demolición de la presa. Es una presa que no se utiliza para riego, se utiliza para abastecimiento de una pequeña población, y esperemos que impere la sensatez y que no la quiten, porque se puede utilizar ese agua para riego, y de momento ha sido una propuesta del plan de demolición, pero no tiene por qué llevarse a cabo. La otra noticia yo desde luego la desconozco y tampoco pienso que tiene ningún recorrido, vamos. Ahí. A lo mejor es porque fueron franquistas los embalses, no lo sé. Es que me extraña que ustedes, que están al tanto de todos los riegos y todas las propuestas que hay de ampliación de regadío, no tengan conocimiento de esto. No, vamos, yo no lo conocía, vamos, sinceramente. Hombre, que lo haga el PSOE, bueno más, pero que lo haga también el Feijóo, esto ya... Yo la verdad es que tampoco lo sé. Es más, el representante de Vox en el Parlamento andaluz lo dijo que estaba ya aprobado. Sí. El señor Alejandro Hernández se llama. Así que... Como no hay nada tan socorrido como Google, se busca, hay un plan que se llama Dan Removal Progress 2021, que es reciente, pero afecta solamente a algunas presas fluviales que tienen algún tipo de condicionante errático, ¿no? Pues porque yo conozco en el Salto del Nansa, por ejemplo, la escalinata esta para que subieran los salmones, pues se habían hecho de tal forma que no podían subir los salmones por el río Nansa, ¿no? Sí, bueno, un tema que yo creo que habrá que analizar, pero no es tan radical, me parece a mí, como lo comenta, de que todas las presas desaparecerán, sino algunas parece que están las más afectadas. Pero usted lo ha leído, ¿no? Sí. O sea, que no es que yo me lo invente. ¿Son represas o azules? ¿Represas o azules? O azules, no presas. ¿Represas o azules? Gracias por... Gracias. ¿Alguna pregunta o reflexión más? ¿No? ¿Queréis decir vosotros algo? Miguel, Raúl, Miguel, Emilio.
pues la verdad es que me voy sabiendo mucho más de agua de lo que sabía. O sea que es un placer haber compartido mesa con los cuatro, la verdad. Y bueno, pues nos seguiremos viendo, y gracias por haber hecho que coincidamos los cinco hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, algún mensaje. Oye, muy agradecido a los cinco por vuestra intervención. Yo creo que ha sido muy ilustrativa y muy complementaria a la visión. Tenemos a continuación, dentro de 5 o 10 minutitos, otra mesa redonda sobre innovación en la mecanización del olivar. Una mesa que será moderada por Gregorio Blanco y que tendrá pues, representantes de la empresa Moresil, de gente que trabaja con espectrofotometría en infrarrojo cercano, con NIRS, para detección de la madurez en olivar, distintas técnicas vinculadas con la mecanización. Así que en 10 minutitos volvemos aquí. Así que muchas gracias.